¿Existieron epidemias en el antiguo Perú? Si consideramos que una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a toda una población, entonces podemos afirmar que no existen evidencias de que hayan existido epidemias en la etapa precolombina en el suelo peruano. Sin embargo, sí se puede afirmar que existieron endemias, es decir, enfermedades que solamente ocurrieron en un lugar determinado y durante un periodo estacional. ¿Y cómo podemos tener noticias de las enfermedades del antiguo Perú? Los mejores testimonios de estas enfermedades están plasmadas en las cerámicas que nos han dejado nuestros antepasados. Mencionaremos solamente dos enfermedades endémicas, la uta y la verruga peruana. La uta es una enfermedad causada por un protozoo parásito. Se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito conocido como jején, que se alimenta de sangre. En el Perú hay zonas donde es bastante común la uta cutánea, que produce heridas profundas, que se pueden curar, pero que dejan cicatrices de por vida. La verruga peruana o fiebre de la orolla es causada por la bacteria Bartonella bacilliformis, que ingresa a los cuerpos por la picadura de un mosquito llamado titira. Los enfermos se llenan de unos glóbulos rojizos llenos de sangre, que los primeros españoles llamaban verrugas. También se conoce a este mal como la enfermedad de Carrión. Este nombre se debe al mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. ¿Cómo llegó la viruela al Perú? La viruela era una enfermedad desconocida en América. Fueron los españoles los que trajeron la viruela por estos lares. Francisco Pizarro y los socios de la conquista se encontraban en Panamá. Y antes de partir al Perú, se desató en aquel lugar una epidemia de viruela que acabó con la vida de 40.000 nativos. La epidemia de viruela, luego de arrasar Panamá, siguió su camino por Colombia y Ecuador y llega a Quito el año de 1525. Huayna Cápac, el último de nuestros grandes incas, se encontraba precisamente en Quito. Se enferma de viruela y muere. En su lecho de muerte nombra a su sucesor, a su hijo Ninan Cuyuchi, como el nuevo inca. Pero Ninan Cuyuchi, que también se encontraba en Quito, muere también de viruela. De esta manera, el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, se había quedado sin un sucesor. De esta manera, la viruela ocasionó un vacío de poder en el Tahuantinsuyo. Al no existir un sucesor oficial para dirigir el imperio, dos de los hijos de Huayna Cápac, que se creían capaces de tomar el control y asumir el mando, desatan una guerra civil. Estamos hablando de los príncipes Huáscar y Atahualpa. El que ganó la contienda y la batalla fue Atahualpa. Atahualpa se encontraba en el norte del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, llega hasta Cajamarca con el fin de llegar al Cusco y tomar el mando, asumir el control. Pero precisamente es en Cajamarca donde Atahualpa es tomado preso por Francisco Pizarro. La viruela, junto con la gripe y el sarampión, fueron los factores de mayor importancia que produjeron el colapso de dos imperios americanos, el Inca y el Azteca. Porque el terror provocado por la aparición súbita de estas mortales enfermedades poco antes, durante e inmediatamente después de la invasión hicieron imposible la reacción nativa en contra de los extranjeros intrusos. Especialmente la viruela, con su horripilante brote cutáneo, causó una espantosa sensación de impotencia y desesperación. ¿Y luego hubo otras epidemias en el Perú virreinal? Desgraciadamente, sí. Luego vendría otra epidemia de viruela entre los años de 1589 y 1591. Y otra epidemia más entre los años de 1718 y 1723. No se sabe si fue una epidemia de tifus, cólera o peste bubónica. Lo que sí sabemos es que la enfermedad llegó en un barco que llegó a Buenos Aires. Luego la enfermedad se diseminó por Paraguay y el Alto Perú, es decir, por Bolivia. En la ciudad de Potosí, por poner un ejemplo, murieron 22.000 personas que trabajaban y laboraban en ese lugar. Luego la epidemia llega al Perú, llega al Cusco, que en esos tiempos también abarcaba a las zonas de Apurímac y Puno. Fallecen 60.000 personas.
Solamente en el Cusco, durante el pico de la infección, morían un promedio de 1000 personas al día. Las autoridades entonces construían nuevos cementerios, porque el Cusco se estaba llenando de muertos, pero al final todos los cementerios se llenaron y colapsaron. No se había visto mayor desolación desde la peste del año 1589, escribió el historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte. De hecho, la población local se refería a ella como la peste grande. Los médicos, asistentes y enterradores sucumbieron al mal, por lo que muchos se negaban a sepultar los cadáveres, y las calles del Cusco se convierten en teatro sangriento de cadáveres despedazados por los perros, por faltar entre los vivos valor para darles sepultura. Y tenemos que agregar que luego de la epidemia, el Cusco sufrió una grave crisis económica, porque la mayor parte de las personas que murieron eran indígenas, porque estaban alimentados y vivían en condiciones paupérrimas. El Cusco se había quedado sin su mano de obra barata, y la economía se paralizó. Y otro dato, el obispo del Cusco prohibió el ayuno, y es más, alentaba a todas las personas a que se alimenten bien, porque tenían que estar fuertes para superar la epidemia. Así que, lo sentimos, son malas noticias para la presidenta de Bolivia. Y la epidemia llegó a la capital. Se calcula que en Lima y en la zona central del Perú murieron 72.000 personas. El número de víctimas en el virreinato del Perú llegó a 200.000, lo que representaba la sexta parte de la población total. Toda una hecatombe. Y mientras esto ocurría en Lima y en el sur, en el norte se producía un mega fenómeno del Niño. Empezaron las fuertes lluvias. En Tumbes, Piura, Paita, llovía y llovía sin cesar. Esto ocasionó que se inundara la por entonces próspera ciudad de Saña. La gente logró huir y escapar de Saña y fueron a refugiarse a Lambayeque. Y se quedaron ahí y ya no volvieron a Saña nunca más. De esta manera, Lambayeque se convirtió en una nueva ciudad, también próspera. Y todos estos acontecimientos, la epidemia y el mega niño, ocurrieron en un mismo año, en 1720. No se olviden de esa fecha. ¿Y qué sucedió con la economía del virreinato luego de esta hecatombe? El mayor número de víctimas de la epidemia fueron indígenas, los que constituían la fuerza laboral en el virreinato. Por lo tanto, la economía se estancó. La respuesta de España para asumir la crisis en sus colonias fue rápida y sencilla. Hay que importar esclavos. Si tú deseas comer un chocolate suizo, te gustó un polo que viste en internet o quieres adquirir un libro que ha sido publicado en Estados Unidos, lo que haces es importar el libro, traerlo para acá, empleando sistemas como por ejemplo Amazon. Pues bien, y si en aquella época necesitabas esclavos, pues los mandabas a traer. Sí, existía importación de esclavos. Así funcionaba la economía en la colonia. La mayor parte de los esclavos africanos fueron destinados a la agricultura. Y para la minería, para reactivar el sector minero, se empleaba la mita. La mita era el trabajo obligatorio que debían de realizar los indígenas en las minas. Que una persona sea elegida para ir a trabajar a las minas era prácticamente como una sentencia de muerte. La gran mayoría de las personas que iban a realizar trabajos en las minas no volvían. En 1720 se detuvo la economía en todo el virreinato de Perú, pero luego, en 1730 y en las décadas siguientes, hubo una etapa de crecimiento económico. Pero el crecimiento económico no llegaba a las grandes mayorías, y es más, los abusos se hacían más frecuentes y más constantes, porque se estaba obligando a las personas a trabajar más y a recibir menos para reactivar la economía. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, que era descendiente de los incas, logró formar un gran ejército de negros, mestizos e indígenas, y se rebeló. Fue la rebelión más grande jamás vista en América. La rebelión de Túpac Amaru II. Pero la historia del Perú no se detiene, la historia del Perú continúa. Para seguir conociendo más sobre la historia del Perú, epidemias y enfermedades, dale clic aquí a la segunda parte.